amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Amparo, vengo aquí a saludarles para hacer un nuevo video para todos ustedes. Yo venía a compartir con todos ustedes mi testimonio cuando yo pasé el terremoto Japón 2011 y yo quería venir a contarles a todos ustedes cómo yo enfrenté esa situación en el terremoto. Bueno, como yo les quería decir que en marzo del 2011, exactamente 11, hace 5 años atrás, yo estaba aquí en Japón, yo pasé un terremoto, el mayor, uno de los más grandes que hubo entonces en ese tiempo, que fue terrible, fue devastador. Yo coloqué algunas imágenes aquí para todos ustedes, como fue en el tiempo del terremoto. Se veía, era una cosa muy triste. El terremoto fue aproximadamente 3 de la tarde. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en una fábrica, yo trabajaba en una fábrica y trabajaba con 2 personas, ¿no? Exactamente, para ser 3 mujeres trabajábamos y un japonés que revisaba las maquinarias. Ahí yo recuerdo que el japonés estaba encima de unas máquinas y él gritó, "Are, Dishin", dijo él así en japonés, ¿no? "Are, Dishin", porque él estaba encima de unas máquinas. Entonces yo volteé y le dije, "Nani", le dije, "¿no qué?", le dije así. Y yo sentí un temblor. ¿Sabe? Japón es uno de los países que más tiembla en el planeta, que más temblores tiene. Estamos acostumbrados a cada día a que aquí haya todos los días temblor. Pero entonces yo pensaba que va a ser un temblor como de los que pasan todo el tiempo, normales, ¿no? Que viene un poquito y se va. Pero entonces ahí el chico, yo volteé y lo miré a él que estaba encima en japonés, y entonces ahí la tierra comenzó a tremer de una forma terrible, que se escuchaba. Como yo trabajaba en una fábrica que todas las paredes eran de metal, de fierro, las paredes sonaban de una manera impresionante. Fue que ese momento me recuerdo que estaba con una amiga, 2 peruanas, éramos 3 peruanas que trabajaban. Ellas salieron y me agarraron porque yo comencé a gritar de los nervios. Ahí no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde correr, no sabíamos, que en el momento no sabíamos qué hacer. Solamente nos dirigimos a una puertita pequeña que había en la parte de atrás que daba para el baño y nos paramos ahí. Entonces la tierra era sorprendente, la tierra parecía olas del mar, el cemento, el concreto era de una forma así que balanceaba y se levantaba. Yo nunca había pasado por esto en mi vida, era la primera vez que yo estaba aterrada, yo gritaba. Y recuerdo que en ese tiempo también mi hijo Mario, mi hijo mayor, trabajaba junto con nosotros. Yo solamente pensaba, mi hijo, porque él trabajaba en un lugar bien pequeño, cerrado, que ellos pintaban una parte del carro, porque trabajábamos en autoparte para carro. Ahí yo gritaba y quería ir a buscarle. Mi instinto de madre me hacía que yo le buscara a él primero. Entonces yo vi que las 2 señoras se fueron a la derecha y ellos se fueron a la izquierda aquí para el baño, y yo salí para la derecha. Y yo no recuerdo, yo recuerdo así, no sé cómo, de dónde saqué fuerzas, porque al costado habían unos estantes llenos de fierro, de cosas que parecía que se venían abajo, pero tenían una soga que les sujetaban. Pero en el momento del temblor de las cosas estaba tan fuerte que las cosas se caían a tu alrededor, todo se caía. Entonces yo en eso, lo que el piso era así, parece olas, comencé a caminar, a correr, a gritar, desesperada, llamándole a mi hijo Mario. Yo le buscaba. Entonces cuando yo llegué al otro lado del balcón, del volcán, del ambiente que yo trabajaba, cuando yo llegué para el lado de allá, entonces yo le vi a mi hijo y él vino y me abrazó, y los dos me abrazaron. Claro que todos los compañeros de todo lado nos juntamos en ese lugar y había un micro que decía que nos calmemos, que nos calmemos. Y eso fue aproximadamente unos minutos, que tembló tan fuerte la tierra que después paró, y la gente, el jefe de la fábrica nos formó, nos comenzó a calmar. Pero después, al instante, comenzó a temblar otra vez y era terrible, y yo gritaba porque era una cosa aterradora. La gente gritaba y gritaba, las paredes se movían, las puertas se movían, los postes de luz, era una cosa que parece que balanceaban como árboles, era tan impresionante. Entonces ahí nos pasamos más o menos como hora y media esperando que todo pasara, y después, cuando todo pasó, dijeron el alarma. Uno de los japoneses vino y nos dijo, nos comunicó en parlante, que hay
amenaza de tsunami, que el tsunami, que el terremoto aquí en este Kanagawa Key se sintió muy fuerte. Entonces la gente comenzó a estar desesperado. Entonces cuando dijeron que el mar iba a entrar, que era tsunami, nadie creía, todo el mundo decía, ¿qué tsunami? No. Entonces todo el mundo comenzó a ver en la televisión, las noticias para ver qué está pasando y era terrible, como se había ido la señal de celular, no teníamos, creo que también no hubo ni televisión, fue todo se apagó, no había luces, no había nada. Ahí cuando ellos dijeron tsunami, que estaba entrando, la gente no tenía noción lo que estaba pasando, más después cuando vimos al segundo día las noticias, era impresionante, era una cosa terrible porque tú estás en este país viviendo de una forma que tú no crees que lo que estaba pasando, en tus ojos prácticamente muriendo mucha gente, moría mucha gente, ha muerto mucha gente en el terremoto. Y nosotros estábamos tan cerca que de repente hubiésemos sido nosotros el que hubiésemos pasado, de repente yo que hubiese pasado. Yo recuerdo que en Perú mi familia trataba de comunicarse conmigo porque Japón prácticamente estaba aislado, nadie tenía comunicación, nadie sabía si la gente estaba viva o si estaba muerta, porque era una situación difícil para todo el mundo porque no sabíamos lo que va a suceder. Yo recuerdo que fue una semana de pánico, fue una semana de mucho miedo. Yo lloraba, yo no podía dormir, yo estaba con susto, sino la gente sentía temor de todo porque sabíamos que había muchos muertos, sabíamos que Japón estaba pasando por un momento difícil, no había comida en los supas, en los supermercados, la gente no tenía trabajo, todo el mundo se quedó sin empleo, era una cosa terrible, era un pánico, mucha gente se regresó para su país, mucha gente se mudaron más para Nagoya, para esos lugares, porque tuvieron miedo, porque del terremoto, porque a dónde íbamos a huir si acontecía algo mayor, porque después en terremoto también se levantaron una de las bombas nucleares que dice que hasta ahora que el mar de Japón está contaminado, que está con radioactividad. Todas esas cosas nosotros vivimos en el día a día aquí en este Japón. Aún el agua está contaminado. Dicen que el agua que nosotros nos bañamos, que todo está contaminado aquí en Japón. Pero gracias a Dios yo creo que el Señor ya tiene un plan en nuestras vidas, tiene un cuidado con cada uno de nosotros. Entonces yo creo que también tiene que ver la mano de Dios en todo esto, porque hay mucha gente que no le pasó nada. Pero yo que lo he vivido, esta situación terrible del terremoto, fue difícil, fue un momento totalmente de pánico. Yo no sé tú si alguna vez tú has pasado por alguna situación difícil, pero yo soy de una parte de Perú que no hay terremotos, no hay temblores, no hay nada. Nunca en mi vida yo he pasado por esto y para mí, para ser primera vez, estar en un país que tiembla todos los días, estar en un país que todos los días estamos con alguna probabilidad de que si hay un terremoto, hay un tsunami, o ya hace muchos años dicen que acá en Japón está pronosticado un terremoto de 10.0, o sea, sería devastador, a pesar que Japón es uno de los países más preparados para un terremoto, arquitectónicamente, de la arquitectura, las casas son ya de una manera que cuando se mueve no se destruye porque son con pernos, son con fierros, son construidas de una forma que puedan resistir a un temblor de 10 puntos. De 10 a la escala de Richter, un temblor de 10, un terremoto de 10 a la escala de Richter. Entonces nosotros aquí en Japón pasamos por muchas dificultades. No vayan a pensar que Japón, por ser un país el número uno del mundo, el mejor desarrollado, no tiene dificultades. Tiene dificultades. Pasamos todos los días. Esa es la razón de que yo creo que en el Señor está conmigo. Creo que el Señor me sustenta cada día. Creo que el Señor es con nosotros, con mi familia, porque hoy estoy aquí con ustedes haciendo los videos, contando mis testimonios, haciendo experiencias. Pero mañana yo no sé si yo estoy aquí. Entonces yo vivo mi día a día de acuerdo con el Señor me da mi día a día. Yo quería contarles esta experiencia porque hoy recordé, porque estamos en la semana que están pasando todos los días en la televisión japonesa, recordando familias que han pasado, que han estado en el
lugar del mismo epicentro del desastre, familias que han perdido familiares, hijos, bebés, mamás, papás que no pudieron tener la oportunidad de salvarse, pasando videos devastadores, y es una cosa que solamente los que hemos vivido sabemos el pánico que hemos estado durante casi 15 días, con la tierra que tremía de todos los días, con la tierra que no paraba de tremer. Era una cosa terrible, era una cosa desastrosa, era una cosa de pánico, y yo quería venir a compartir con todos ustedes también que yo viví estas experiencias porque yo la viví cerca. Yo no estuve en el lugar, no tuve la oportunidad de ir allá, pero yo he vivido aquí como nosotros hemos estado con mucha escasez de alimento, escasez de trabajo, hemos sido despedidos porque no había trabajo, Japón estaba en crisis, y yo quería compartir con ustedes mi experiencia, mi testimonio de cómo yo también he enfrentado el terremoto. Así que yo te digo ahora, tú que estás no sé dónde, que cómo tú vives, yo te digo que pasa por un terremoto es una de las cosas que te marcan mucho en la vida, te marcan mucho. No es fácil pasar por un terremoto, saber que la tierra se mueve y no tienes a dónde huir, a dónde refugiarte, no tienes, solamente piensas en que el Señor interceda con su misericordia para parar toda esa situación. Eso es lo que uno se piensa. Así que yo quería dejarles este testimonio, discúlpenme las lágrimas, pero es una cosa que sí dolorosa saber de otras personas que pasaron por de repente mayores sufrimientos. Claro que la mía no es nada a comparación de otros, pero igual me da un dolor en mi corazón porque amo este país. Años más que ya pasó el terremoto, y yo sé que en el mundo mucha gente se acuerda, mucha gente lo sabe, y yo quería dejar para todos ustedes también que yo sentí en ese momento. Bueno, yo hasta aquí con este video. Yo les dejo hasta el próximo video. Chao, chao.